Bien, en este video vamos a continuar con lo que estuvimos viendo de forja en lo que hace a la forja en matriz cerrada. En el otro vimos toda la forja, lo que tenía que ver con forja en matriz abierta. Ahora vamos a ocuparnos de ver lo que es relativo a la forja en matriz cerrada. La forja en matriz cerrada la vamos a realizar en martinete, prensa mecánica o hidráulica, en balancín a fricción, deformando plásticamente el material, obligándolo a fluir entre matrices cerradas o estampas. Las estampas van a tener, ya lo dijimos, la forma que se desea dar al material y deben permitir una fácil extracción de la pieza elaborada. Entonces ya vamos a ver cómo se logra. Se las construye en dos piezas, en dos mitades, que se aplican a la masa, al carro y al yunque, a la masa que golpea y al yunque que está sobre la mesa, digamos. Las ventajas técnicas de los elementos estampados en caliente en forja en matriz cerrada son que tienen una evaluación mucho más fácil de los tiempos de maquinado posterior de esa pieza que obtuvimos, porque el sobremetal es fijo y constante para todos los elementos que fabriquemos. Tienen una ubicación más fácil de las piezas en los dispositivos de fijación y referencias también más precisas en los dispositivos de fijación. La forja en matriz cerrada consta de una serie de operaciones, que son el desbaste, que se lleva a cabo en forja en matriz abierta, que ya lo vimos, el estampado, que es lo que vamos a desarrollar en esta presentación, el rebabado, que consiste en cortar las rebabas que se forman durante la operación de estampado y que son necesarias, no se pueden evitar, digamos, porque si queremos obtener una pieza correctamente forjada, tenemos que tener una rebaba en todo su perímetro. El acuñado, que se utiliza para mejorar la terminación de la pieza, y que se hace en estampas análogas a las que se usan para la forja en matriz cerrada, pero con menos tolerancia dimensional y mejor acabado, porque hacen una terminación perfecta de la pieza. Y vamos a ver cómo es el flujo del material de forja en matrices cerradas. Se coloca el tocho entre las dos estampas y se produce la presión haciendo que el material llene toda la cavidad y se coloca un exceso de material para asegurar que llene toda la cavidad y ese exceso de material extruda hacia los canales de rebaba, que ya vamos a ver qué característica tiene, de forma de llenar completamente la cavidad y que la pieza quede con la cavidad que tiene, con la forma de la cavidad. Bien, cuando las piezas son muy esbeltas y con este proceso de compresión tenemos riesgo de que se produzca pandeo del material que estamos recalcando, se usa una estampa de esta forma, donde la línea de rebaba, en lugar de quedar en la parte inferior, queda en el medio de la pieza, y de esta manera se contiene la barra para que no haya riesgo de pandeo. Y tenemos que tener cuidado, este es un ejemplo de un flujo de material excesivamente severo. Queremos que este tocho que colocamos acá nos rellene estas cavidades y extrude hacia el final. Esto nos va a provocar defectos, que ya los vamos a ver en un ratito. Bien, la línea rebaba, que aparece por ese exceso de material y que tiene que aparecer en todo el perímetro, porque si no aparece la línea rebaba en todo el perímetro, corremos riesgo de que algún pedazo, sector de la estampa no se haya llenado adecuadamente. Puede tener una forma que está en un plano de nivel, o puede tener, cuando las piezas tienen distintas formas, planos inclinados, y cuando la línea de rebaba tiene planos inclinados, se genera un inconveniente porque este plano inclinado en la línea de rebaba produce el efecto de compresión F, se descompone
y nos aparece un esfuerzo S horizontal que desgasta la estampa, desgasta las guías de los carros, provocando inconvenientes. Cuando tenemos líneas de rebabas inclinadas, lo que tenemos que hacer es aparear piezas de forma opuesta para que nos aparezcan dos planos inclinados, uno de cada pieza en forma opuesta, de forma tal que esta componente S de la pieza de la derecha compense la componente S de la fuerza de la pieza de la izquierda y tengamos una única fuerza de compresión, que es lo que nos interesa para garantizar un buen funcionamiento del conjunto. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el proyecto de elementos de estampado en caliente. Dijimos que teníamos que poder extraer la pieza. La pieza se forja a temperatura de forja y se va enfriando a medida que la vamos trabajando. Entonces, hay como norma que los ángulos internos de las piezas forjadas tienen que ir desde 5 a 7 grados, y los ángulos externos deberían ir de 7 a 8 grados. Y por un tema de comodidad, de mecanizado, se adoptan en general ángulos internos y externos de 7 grados, que es el límite de los dos, de forma de tener un único ángulo de mecanizado. Si nosotros queremos una pieza con la forma que vemos punteada acá adentro, vamos a tener que hacerle, los lados no van a poder ser rectos, sino que van a tener que tener ese ángulo de 7 grados, este ángulo interno, y este ángulo externo que va a ser también de 7 grados. Este podría ser de 5 y este podría ser de 8. Vamos a adoptarlos los dos de 7. Estos ángulos me aseguran una fácil extracción de la pieza forjada. A su vez, vamos a ver que es importante tener en cuenta estos radios. Los cantos de las piezas no deben ser agudos, porque en estos casos se producirían con el enfriamiento, con la contracción que se produce al enfriarse, el agrietamiento de las piezas, que en general se producen normalmente a 45 grados. Si yo tengo este ángulo recto, cuando esto comprime, tira, y acá me va a aparecer esta fisura que vemos ahí. Esto se soluciona teniendo un radio de empalme R1 ahí y un radio de empalme R2 abajo, que va a evitar que se propague esta fisura. Este recipiente con esta forma, lo mismo, la fisura se produce acá si tenemos ángulos rectos, y si lo hacemos en forma redondeada, lo vamos a poder evitar. Se deben especificar también la tolerancia de la pieza, y si el flujo del material se calculó y se estudió adecuadamente, las piezas se salen de tolerancia por dos motivos. Uno, porque las matrices, la parte superior e inferior, no están centradas, entonces quedan desplazadas, o el segundo caso es por el desgaste de la matriz, que va haciendo que, producto de la erosión que provoca ese acero que está rozando contra la matriz, se vaya desgastando y la pieza pueda quedar de una altura o de una dimensión superior a la que se diseñó, digamos, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de un estampado caliente en forma en matriz cerrada? Bueno, el primer paso es cortar los tochos, el segundo paso es calentarlo, el tercer paso es desbastarlo, eso es una operación en forja en matriz abierta, el cuarto paso es el estampado propiamente dicho que estamos trabajando acá. El quinto paso es el rebabado, es quitarle la rebaba que nos queda posterior al estampado. El sexto paso puede ser o no un tratamiento térmico, si la pieza lo requiere. El séptimo paso es una limpieza química de capado o mecánica, un arenado. El octavo paso, si se quiere una terminación determinada, es el acuñado. Y el noveno paso es la inspección final de la pieza terminada. Para la preparación de los tochos se tiene en cuenta el sentido y forma que le queremos imprimir a las fibras del material dentro de la pieza terminada. Buscamos que el elemento desbastado pueda fluir bien en la estampa
llenando toda la cavidad sin que aparezcan defectos, ¿no? Y un defecto típico, debido a un deficiente desbaste, es el que vemos a continuación. Si nosotros queremos que con este tocho llenemos esta estampa, lo que va a pasar es que cuando nosotros vayamos comprimiendo, el metal al aplastar acá va a ir fluyendo hacia la cavidad de esta, fluye hacia la cavidad de esta yendo hacia el costado, se encuentra con esta pared que lo obliga a ir hacia abajo y la va llenando de la siguiente manera. Nosotros estamos apretando, el material está yendo para el costado, o sea que se va a aplastar contra esta pared hasta que complete esto y empiece a volver para atrás, como estamos viendo, y lo más probable es que nos deje acá una falla, porque es más difícil llenar este hueco que quedó acá que el material extrude a través del canal de rebaba, entonces nos va a dejar una falla en este punto, producto de un desbastado equivocado, digamos, que no está estudiado para que pueda fluir en la estampa. Esto hay que separarlo en dos masas que queden alineadas en la zona de la cavidad más importante de llenar. Acá tenemos defectos típicos de operaciones de desbaste que producen repliegues que se ven en esta zona, producto de este llenado que estábamos viendo recién. Y bueno, eso nos va dando distintas fallas y repliegues que se ponen de manifiesto en las piezas terminadas. Para estos llenados, para evitar el tema del hueco que nos quedaba, lo que hay que hacer es trabajar esta pieza con un radio de empalme adecuado, de forma tal que el llenado no vuelva hacia atrás y que se vaya llenando de esta forma. Bien, vamos al proyecto de las matrices y qué se debe tener en cuenta en el proyecto de las matrices. Las variaciones dimensionales debidas a la contracción del material tenemos que tenerlas en cuenta porque vamos a necesitar labrar una cavidad mayor que la de la pieza terminada, teniendo en cuenta la contracción del material por variación térmica, digamos, ¿no? Los valores de contracción que tenemos que considerar es un 1% para el acero entre 1020 grados y temperatura ambiente, para el bronce un 0,8% entre 520 grados y temperatura ambiente. Fíjense en que el bronce, a pesar de que el valor es más bajo, contrae mucho más, porque lo hace contrae 0,8 en la mitad de temperatura, ¿no? 0,9 para el latón, 0,80 para el cobre, y las aleaciones binarias 0,90. Bien, dentro del proyecto de las matrices tenemos que tener en cuenta las formas y dimensiones de la garganta de rebaba para asegurar que el material extrude luego de haber llenado la cavidad. Y para eso tenemos distintos tipos de canales de rebaba que tienen sus dimensiones establecidas de acuerdo a que sea una pieza chica, una pieza mediana, una pieza grande. Esto está sacado del Rossi en italiano, pero se puede entender donde están todas las características y los tipos de canales de rebaba son los que vemos acá con un agrandamiento de la sección hacia arriba, hacia abajo, hacia ambos lados, o con forma cónica, siempre teniendo puntos de apoyo. Es importante que el canal de rebaba sea capaz de alojar todo el excedente de material y permitir que la matriz cierre. Porque ¿qué pasa si el canal de rebaba no es capaz de alojar todo el excedente de material? Ese excedente de material nos va a quedar entre las dos mitades de la matriz con un espesor determinado y eso va a hacer que la pieza quede de mayor altura. Entonces, si no tallamos canales de rebaba,
va a quedar todo el material entre las dos matrices, no vamos a tener dos piezas iguales, porque nunca el excedente del material es exactamente el mismo, y si no permite cerrar la matriz, también tenemos piezas de distintas alturas. Las estampas de forja se construyen en función de la cantidad de piezas que queremos estampar, de las dimensiones de la pieza, del material que vamos a estampar, de la precisión que queramos de la pieza terminada esa, y en función de eso tenemos distintos tipos de estampas de forja. Las estampas simples de desbaste va a ser cualquiera de las que vimos en forja en matriz abierta. Y las estampas de forja en matriz cerradas van a ser estampas simples de acabado, que pueden ser de dos tipos. Esa pieza desbastada la vamos a colocar en esta estampa y vamos a obtener la pieza terminada. Y esta estampa simple de acabado podemos hacerla también con inserciones postizas. ¿Por qué es esto? Porque el material que necesitamos en contacto con el material a forjar tiene unas propiedades determinadas y unas características determinadas producto de los esfuerzos y la erosión a la que se ve sometida por el proceso de forja. Ese material obviamente es caro y nosotros necesitamos en la estampa una masa determinada. Entonces, hacer toda la estampa con ese material caro a veces no tiene sentido y podemos hacer la misma estampa con inserciones postizas, donde este es un acero común y la zona en contacto con la pieza a forjar es un acero de características de forja, digamos. Estos son estampas simples, se hace una sola operación en cada estampa. Esto es característico del criterio europeo. El criterio europeo trabaja con estampas simples y tenemos por el otro lado lo que son las estampas múltiples, que esto es característico de los americanos, del sistema americano, donde en una sola estampa trazan múltiples operaciones, desde operaciones de desbaste hasta la operación propia de acabado. Esto que los europeos harían en matrices independientes, los americanos los hacen en matrices múltiples. Entonces, tenemos de la pieza inicial una primera operación que se hace acá de estirado. Tenemos una segunda operación que la hacemos acá, que es de redondeado. Tenemos una operación de plegado para hacer esta biela que estamos terminando final. Tenemos una primera operación de bozatura, llaman, de aproximación, y tenemos la última operación, que es la fase de terminación, con su canal de rebaba para sacar la pieza. Obviamente, esta última operación de terminación está en el medio de la estampa para evitar los esfuerzos laterales que supone estar trabajando fuera del baricentro de la estampa. De todas formas, los esfuerzos de estas operaciones previas son mucho más chicos que el esfuerzo final, con lo cual es relativo. Y nos falta que no tenemos acá una estampa aparte de rebabado, digamos, para sacar la rebaba. Los americanos dicen que ellos son mucho más productivos utilizando estampas múltiples y los europeos dicen que ellos tienen mayor producción utilizando estampas simples. Si se nos rompe una estampa múltiple, tenemos que tallar toda la estampa completa de vuelta, y la prensa en la cual montamos esta estampa debe ser de capacidad suficiente para realizar la operación de terminación, de finitura, como llaman acá, de la pieza terminada, la forja terminada, lo cual hace que
sea lento para las operaciones previas. Y el hecho de trabajar con una estampa múltiple no significa necesariamente que no haya que calentar la pieza si hace falta después de varias operaciones. De la misma manera que los europeos que usan estampa simple no calientan la pieza, le hacen una operación y la dejan enfriar. No, tienen una batería de prensas y con esos sistemas manipuladores la pieza va pasando de prensa a prensa y cada prensa está acorde con la operación que hace. No es una prensa calculada solo para hacer la operación de terminación. No he visto no han hecho ningún torneo con pulsa para ver quién lo hace más rápido y mejor. Los americanos dicen que ellos producen más con múltiples y los europeos dicen que ellos producen más con simples. La diferencia está en el tipo de estampa que usan uno y otro. Esas piezas terminadas hay que cortarle la rebaba y el corte de rebaba puede ser, la matriz para cortar rebaba puede ser de dos tipos. De acción directa, cuando se está produciendo el corte directamente entre punzón y matriz del ala de la rebaba, o de acción indirecta, cuando la rebaba está en el borde de la pieza, que el corte se produce producto de la compresión de la pieza terminada, que la obliga a pasar por los lados de la matriz de corte. Esta es una operación de corte, si queremos, como vimos en la parte de teoría de corte. Esto hace el mismo corte, pero en lugar de estar alineando filo de punzón con filo de matriz, está empujando la masa y obligándola a pasar por la matriz de corte. Bien, en la práctica del forjado hay que proyectar las operaciones preliminares para asegurarnos que el material pueda fluir con conexión, forjar en una sola operación, tratar de forjar de una, sin pasos previos, sin etapas previas, no garantiza necesariamente una mayor productividad. Y en la operación final, el material llena la matriz, como estamos viendo acá. Primero llena todo el hueco de la matriz y luego extruda por este canal el excedente, que se agranda ese canal de rebaba, porque si esto mantuviera el espesor, esto se va enfriando y cada vez es más difícil hacer extrudar el material hacia ese canal de rebaba. Y acá aparece un tema importante, que es cómo verificamos que una matriz de forja está bien tallada y que la pieza va a salir con las dimensiones que buscamos, sin necesidad de forjar una pieza en acero, dejarla enfriar y medirla. Forjar una pieza en acero supone calentar el tocho, bueno, todo lo que dijimos, las operaciones de desbaste previa, colocarla en la prensa, hacer el forjado, y una vez que forjamos la pieza, sacarla de la prensa, abrir la matriz, sacar la pieza y medirla. Si hay alguna diferencia, dejar que se enfríe, por supuesto, y medirla. Si hay alguna diferencia dimensional, tenemos que desmontar la matriz de la prensa, mecanizarla para corregir ese error, esa deficiencia dimensional, volver a montar en la prensa y provocar todo el proceso. La pieza que sacamos, por supuesto, se tira. Bueno, algún ingenioso se dio cuenta que lo que se podía hacer era cerrar la matriz de forja y se le colaba plomo por el agujero donde se sostiene el material de la forja. Vamos a ir para atrás. Por acá se cierra esta matriz, se la suncha y se la pone vertical y se cuela plomo por acá, se llena todo esto de plomo y se deja enfriar sin montar la matriz en ningún lado. Se deja enfriar, se abre la matriz y se mide esa pieza de plomo y se verifican las dimensiones. Si la pieza está bien y da las dimensiones, la pieza de acero va a estar bien también, y si la pieza está mal, sin desmontar nada, porque no se montó la matriz en
En la prensa se corrige el mecanizado donde tenemos el error y la misma pieza fundida de plomo la volvemos a fundir, la colamos en la matriz y podemos probar cuantas veces queramos. Esto nos sirve para dos cosas. Por un lado, para verificar las dimensiones de la estampa. No es para dimensionar la estampa. Ojo, no confundan. No dimensiona la estampa, verifica las dimensiones de la estampa. Y nos sirve también para determinar la cantidad de material necesario, porque el plomo fundido va a llenar los canales de rebaba al 100%. Entonces, pesamos la pieza de plomo fundida, la rebabamos y tenemos cuánto pesa la pieza neta. Entonces, con la relación de peso específico entre el plomo y el acero, podemos calcular qué cantidad de acero es lo mínimo que llena la estampa y cuál es lo máximo que podemos darle, que sería el peso de toda llena los canales de rebaba llenos, y nos ponemos en un valor intermedio para asegurarnos que haya material que extrude a lo largo de toda la línea de la matriz y que no llene los canales de rebaba para permitir que la estampa cierre. ¿Por qué es válido esto? Porque el plomo, desde la temperatura de colada a temperatura ambiente, contrae lo mismo que el acero desde la temperatura de forja, que no es líquido, presten atención a eso, desde la temperatura de forja a temperatura ambiente. El hierro de temperatura de forja a temperatura ambiente contrae lo mismo que el plomo de líquido a temperatura ambiente. Con eso tenemos una verificación muy sencilla de una matriz cerrada de forja. Y acá tenemos ejemplos de ciclos de forja, cómo se prepara el material para llegar a la pieza final. Acá tenemos un ejemplo en un soporte de cruceta, digamos, cómo se va manejando el tocho para llegar a la pieza final. Acá tenemos un ejemplo de cómo distribuir material para poder hacer una biela. Y con eso estamos con los ejemplos y vamos a ver qué pasa con las tensiones residuales en piezas de forja. En general, las tensiones residuales en piezas forjadas son muy pequeñas, porque si bien la deformación es inhomogénea, como se realiza a altas temperaturas, no aparecen problemas. El problema puede aparecer cuando, y ahí sí aparecen con tensiones residuales peligrosas, cuando le hacemos un tratamiento térmico a una pieza forjada, sobre todo si la pieza es de grandes dimensiones. ¿Qué máquinas utilizamos en operaciones de forja? Podemos utilizar martinetes, podemos utilizar prensas, podemos usar recalcadores, podemos usar electrorecalcadores, podemos usar martilladores, podemos usar laminadoras de rollos. La elección de un tipo u otro de máquina va a depender de la naturaleza de lo que estemos haciendo, de la cantidad de piezas que tengamos que hacer y del tamaño que tengan las piezas. Y con esto terminamos el tema de forja en matriz cerrada. Bien.